As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes. El día de hoy vamos a abordar una temática que está un poco flotando en el aire, sobre todo en los campos del magisterio y, por supuesto, de los estudiantes. Se trata del hecho de que Ecuador ingresa a un sistema muy competitivo que se denomina las pruebas PISA. Y por ello, el día de hoy hemos querido invitar al responsable de la evaluación educativa en el Ecuador, de la evaluación de establecimientos de educación básica, de educación media. Se trata de Harvey Spencer Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Primero nos gustaría, Harvey, que usted nos cuente un poco de usted mismo. ¿Qué hacía antes de venir al Ecuador a presidir este instituto que es el INEVAL, ¿no? El Instituto de Evaluación? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran sus metas, su filosofía de vida? Muchas gracias. Desde hace muchos años, prácticamente desde el inicio de mi carrera profesional, nos hemos dedicado a la educación. Un grupo de colegas y yo, desde las trincheras de la universidad, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, tratamos de hacer algunos cambios como una iniciativa meramente de fin de carrera. Esos primeros momentos nos dieron una perspectiva general de qué era lo que nosotros pensamos que era importante y qué es lo que en ese momento las autoridades pensaban que era importante. Un par de años después tuve la oportunidad de ingresar a un centro que es el Centro Nacional de Evaluación de México. Y desde entonces... Que existe de hace mucho tiempo. Claro, tiene 20 años. 20 años trabajando, es muy reconocido, tiene un gran prestigio técnico sobre todo. Y tuvimos la oportunidad de, con este equipo, ir creciendo y entendiendo principalmente los aspectos más técnicos. Mi formación es más bien matemática. Pero es muy bueno porque al estar usted en la matemática le da ese know-how, diríamos, ese conocimiento para hacer modelamiento, ¿no? Que es una de las cosas bien interesantes dentro de la puesta en marcha de instituciones, de proyectos, etcétera, una especie de prospectiva. Así es, aunque después tuvimos algunos otros intereses. Este mismo equipo, que es un equipo grande, lleno de pedagogos, psicólogos, algunos matemáticos y unos estadistas, nos dedicamos a entender, o a tratar de entender, cuáles eran las diferencias entre los que estaban formados en la parte pedagógica y los que dedicábamos la mayor parte del tiempo a la matemática. Y yo terminé estudiando psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, y a partir de ahí fue un ejercicio profesional un poco más arduo, de tal suerte que cuando tuve la jefatura de Matemáticas y Estadística en la UNAM, tuvimos que volver al ejercicio pedagógico. Así que 8 años de esa historia de docente en la UNAM los ocupé dando materias como cálculo actuarial, finanzas, econometría, teoría del riesgo. Áridos, diríamos, muy áridos para el común de los profesionales. Sí. Pero los últimos 2 años, de 2010 a 2012, justo cambié de facultad y estuve en la Facultad de Filosofía y Letras dando investigación pedagógica. Y ahí fue donde yo creo que fue el nacimiento de este proyecto, puesto que las ideas puestas en marcha eran bastante distintas que como parecían los libros. Porque una cosa es ver la parte matemática y otra es tratar con la gente, ¿no? Con los maestros. Y con los datos y con los aspectos socioorganizativos. Y bueno, finalmente integramos todo esto en un proyecto, creamos una unidad de geotecnología previo a esto en el Instituto de Geografía de la UNAM, que es donde estudié el doctorado. Y finalmente, en 2012, nos pareció pertinente ya presentar todo un proyecto. Y este proyecto, con el tiempo, se llamó Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y bueno, obviamente las autoridades de Ecuador, entonces los ministros... ¿Cómo se vinculó usted con el Ecuador? Porque, bueno, usted estaba en la UNAM, estaba realizando sus estudios, tenía su equipo de trabajo, pero ¿cómo nace la vinculación con el Ecuador? Académicamente. Puedo mencionar que la ESPE, la Escuela Politécnica del Ejército, estaba inmerso en este proceso de efervescencia por la acreditación, sobre todo, más que por la evaluación. Y al final de los tiempos del CONESUP, nació este nuevo organismo. ¿Y le contactaron a usted? Y me contactaron para venir a dar, como ocurre en el tiempo, una charla sobre aspectos de evaluación al Consejo Politécnico de la ESPE. Y había algunas personas en ese momento, me acuerdo que estaba el actual secretario René Ramírez, estaba también el entonces subsecretario general Augusto Espinosa, que ahora es el ministro de Educación, y había algunas otras autoridades que escucharon y atendieron su curso. Estaban muy relacionadas con el inicio de las evaluaciones ya, digamos, de manera interna.
Y bueno, estaba obviamente una relación intensa, yo trabajaba en el Ceneval, y este centro de evaluación tenía también alguna pertinencia con respecto a lo que se quería hacer acá. Pero resultó que yo trabajaba, daba clases en la UNAM, pero trabajaba en el Ceneval, y eso no sabían, que yo trabajaba en el Ceneval. Así que entonces yo era director de análisis estadístico y estaba subrogando otra dirección que era la de los exámenes nacionales de ingreso al posgrado. Así que convergía en la parte como matemática y la pedagógica, y en algunas charlas adicionales concluimos que podíamos hacer el primer sistema de evaluación que hubo nacional, que fue el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que actualmente existe en la CENESID. Así es. Ahora, respecto del tema de evaluación, hay una serie de reticencias, de miedos, de preocupaciones. Los maestros sienten a veces que están siendo acosados, ¿no? Porque ha habido una serie de cambios en estos últimos años en todo lo que tiene que ver con la educación, desde pasar de trimestres a quimestres, exigencia de mayor permanencia en la institución educativa, sabiéndose que a veces las instituciones educativas ni siquiera tienen la infraestructura para mantener a sus maestros. En fin, se sienten presionados, luego viene bonos para los que quieran jubilarse, algunos sienten que los están sacando porque ya no sirven para nada. Es decir, ¿cómo vencer esos temores y desvirtuar el hecho de que la evaluación no es el cuco, sino que es una forma de ser mejores? ¿Cómo lo conceptúa usted? Creo que hemos tratado de trabajar en ello y tiene toda la razón. La congruencia entre el decir y hacer es muy importante porque genera sistemas de confianza, y en realidad la evaluación no es más que un promotor de la confianza de lo que puede ocurrir y de la potencialidad que hay en un sistema, en este caso el sistema educativo. Cuando los docentes ven que las evaluaciones y las consecuencias de las evaluaciones, las primeras consecuencias, no van relacionadas ni con un premio, sobre todo económico, ni tampoco con una parte coercitiva, que es un castigo. Pero la gente tiene miedo de que le saquen. Dicen, el que no pasa ciertos esquemas, lo sacamos, ya no es profesor. Pero podemos quitar esa congruencia entre el hacer, sí, no haciendo. El primero de los detalles que debe tener un sistema es que esta congruencia se vea verificada en el corto plazo. Cuando hemos dicho, nosotros hemos declarado abiertamente, no queremos hacer rankings. Lo importante no es evaluar, sino lo que hacemos con los resultados de las evaluaciones. Y que además haya conocimiento de lo que fue, de la persona que fue evaluada. Porque aquí se hicieron unas pruebas, yo recuerdo las pruebas SER y otras, ¿no? Y la queja de los maestros era de que no tenían acceso a saber en qué se equivocaron. Ni siquiera de sus propias evaluaciones. Claro, de sus propias evaluaciones. Entonces ellos no sabían ni siquiera cómo iban a mejorar, cómo iban a enmendar esos errores. Esos son temores un poco ciertos que se dieron, ¿no? Lo bueno de las prácticas internacionales es que las buenas prácticas están justo en ese foco. Lo primero que hay que hacer es devolver la información al propio evaluado y darle una información suave, digerida, concreta, específica y acompañada de recomendaciones y de buenas prácticas. Lo segundo es que estas consecuencias no vengan directamente ligadas a los sistemas de evaluación, porque lo que queremos hacer en general cuando evaluamos es mejorar a todo el sistema. No solo estar con una persona o con un actor tratando de llevarle una cuestión técnica a un plano de interrelación política o a un plano de cuestiones financieras. Lo que se pretende es que todo el sistema vaya mejorando. Así que otorgar la información y luego resguardar la confidencialidad de la información para que nadie más pueda hacer uso y pueda incluso, bueno, incluso compartir una evaluación es una cosa muy sensible. Lo mismo ocurre con la salud, uno guarda la confidencialidad de la salud de un paciente, pero uno puede agregar esos datos para ver si la población está cambiando en patrones de enfermedad. Así que sirven para hacer análisis. Es muy útil para definir política pública siempre y cuando todos tengamos confianza en que no van a ser usados para una doble intención. Y eso es muy importante. Es bueno puntualizarlo. Ahora, dentro de esa experiencia, ¿usted está cuánto tiempo en el INEVAL? Bueno, desde su creación. Desde su creación. Año y medio. Ya. ¿Qué evaluación puede hacer usted mismo de ese trabajo de año y medio al frente del INEVAL? ¿Qué se ha conseguido en este tiempo? A mí me gusta que, así como nosotros evaluamos a entes que son ajenos a la institución, otros organismos o actores del sistema evalúen el trabajo de lo que hacemos. Hoy mismo hemos recibido autoridades que están sorprendidos y están muy interesados en cómo hemos logrado en un año, porque es el trabajo, digamos, real que hemos tenido. El primer medio año fue de generación de documentos. Cómo hemos logrado levantar con la calidad técnica que hemos tenido hasta ahora. Hemos abierto todos los instrumentos, hemos abierto la parte psicométrica, la técnica, la estadística y
mostrar que lo que estamos haciendo primero es transparente, segundo está abierto al escrutinio público de técnicos, de especialistas, y que eso se pueda hacer en un tiempo que a veces parece récord, pero no lo es, porque tenemos claro lo que hay que hacer. Casi todas las instituciones se toman tiempo porque todavía no tienen claro lo que están haciendo. Y nosotros llegamos a instalar todo un sistema de evaluación sobre el que habíamos reflexionado mucho. Excelente. Hacemos una breve pausa y vamos a continuar con el director del INEVAL para continuar hablando ahora sí sobre las pruebas PISA.